Venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. Siempre cuando vemos estas películas de ciencia ficción, vemos unos personajes con cosas parecidas a esta, ¿cierto? Como cosas simbólicas. Y hay un símbolo muy interesante en la cultura andina, que es el disco de oro. ¿Qué es el disco de oro, Edison? Bueno, los discos solares fueron creados por épocas de la Lemuria, por lemurianos. Esa es la historia, esa es digamos, el mito que tienen. Fueron creados en la Patagonia Argentina, hace miles de años, y se distribuyeron por todos los países. Nosotros acá en Colombia tuvimos disco de oro en la laguna de Guatavita. Okay. Pero ese disco de oro fue trasladado en su momento a la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué funciones cumple un disco de oro? Es como una especie de portal hacia mundos superiores, es como una especie de portal, no solo de seres superiores a la Tierra, sino de seres de la Tierra a mundos superiores. Es un portal. ¿Es un instrumento que permite una comunicación es un instrumento. o conecta algunas frecuencias? Es un instrumento que conecta, es una especie de poder. Transmisor-receptor. Transmisor-receptor. Qué maravilla. Resulta que los incas tenían en poder el disco principal y lo tuvieron en Cusco mucho tiempo, en uno de los templos de Cusco. Y antes de llegar los españoles, salieron por unos túneles de Cusco hacia el Amazonas peruano. Okay. Y lo escondieron en la selva del Paititi. Eso es una historia muy interesante. Muy Ahora, interesante. Discos de oro hay en el desierto del Gobi, en Egipto, en México, en las 7 luminarias en México, en Talampaya, Argentina, en sitios de conexión en el mundo. Claro. Gracias a esos discos de oro no se cierra el anillo. Recordemos en la película El Señor de los Anillos, usted que es cineasta, Iván, que nos habla de que si el anillo se cierra, pues la humanidad termina. Okay. Por los discos de oro son una especie de anillo de poder, pero de luz, para no permitir que la oscuridad, digamos, domine el planeta. Ve qué bien. Y eso me recuerda un poco como esa leyenda del Dorado que buscaron tanto los españoles. Y me recuerda también de Lope de Aguirre, que fue un conquistador español que creo que descendió de los Andes, precisamente peruanos, a buscar ese disco de oro al Amazonas. Es muy interesante esa leyenda. Bueno, han habido, Iván, muchas conexiones y muchas exploraciones de ingleses, en especial, de militares a ese terreno del Amazonas peruano. Es un terreno muy agreste y es un terreno que hay que pedirle permiso incluso a los animales. Claro. Sí, a los pumas, en fin. Es como un templo. Es como un templo. Es como cuando tú vas al Tíbet, al Chámbala, hay una serie de serpientes, inclusive en la Sierra Nevada de Santa Marta, que empiezan a atacar a las personas que no están preparadas para llegar allí. Qué maravilla. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, Alto Misayo Inca. Alto Misayo Inca. ¿Qué nos dice sobre el disco de oro? Discos de oro o discos solares que hay en Cusco, la réplica, como su símbolo de la municipalidad de Cusco. Una de las cosas que veo en ella era como un plano sutil que podría reflejar a dimensiones que no lo vemos y dimensiones que lo puedes verlo. Entonces, al mismo tiempo, se usaba como un plano interdimensional. Eso es lo que yo sé.